Estamos con otro temón de la flexibilización de los gobiernos para incentivos o mejoras para las pequeñas empresas, ¿no? Para el inicio, para que puedan fomentarlas, para que sea más fácil, incentivos ya sea de índole fiscal, económico o lo que fuere, ¿no? Que en muchos, hay sectores de la población que se opone a eso, que piensa que una empresa es una empresa y siempre es una inversión económica y siempre hay plata atrás, que no debería de haber ninguna clase de incentivos, y hay otros que sí considera que pequeñas empresas tienen que tener un estímulo, una exoneración o algo por el estilo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo casualmente, dentro de la actividad una de las actividades en que me desempeño, tengo unas cuantas pequeñas empresas y es recurrente, ¿no? esa inequidad que existe desde el Estado muchas veces y desde sus dependientes en cuanto a las dificultades, ¿no? Es decir, toda empresa, toda pequeña empresa, micro, tiene una vida, un ciclo de vida, y esto se sufre y es causal de muchas empresas que se fracasan en ese proceso, ¿no? Muchas veces el emprendedor, microemprendedor, aprende, se le viene una idea, a veces familiar, a veces individual, muchas veces en el rubro operativo, aprende un oficio como dependiente muchos años y dice, bueno, estoy en condiciones de ser yo mi propia empresa, y inicia ese proceso y de un día para el otro pasa de ser un trabajador más a ser valorado, evaluado y se le exige un conjunto de requisitos como si cualquier empresa, independientemente de el tamaño de la empresa o la solidez patrimonial o económica que tenga, ¿no? Entonces, ves que tropiezan y terminan fracasando porque incluso yendo a algo particular, en el vínculo laboral, mientras que la mayoría hoy en día del trabajador dependiente tiene muy claro sus obligaciones, sus beneficios y muchos atajos, muchas acciones que después una acción del trabajador dependiente que roza con lo no legal o alejado del compromiso, ¿no? Entendamos que hay un contrato de trabajo, el trabajador se compromete, está obligado a hacer un montón de tareas y el patrono, como todo patrón, tiene que pagar y cumplir con sus obligaciones. Pero cuando esto no funciona, desde una de las partes, la pequeña empresa lo sufre. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento legal y laboral y tenés el Ministerio de Trabajo como un organismo, ¿no?, que tutela ese derecho más vulnerado que se entiende, ¿no? Que en principio es lógico y es bueno que así suceda porque no tiene la misma fuerza un trabajador dependiente de una cadena de supermercados, por ejemplo, ¿no?, una multinacional, que esa multinacional, que tiene un cuerpo de abogados, etc. Entonces es lógico que exista un organismo que tutele esos derechos que la norma lo toma como inherentes a la persona humana, ¿no? No los puede renunciar incluso. El problema es que muchas veces sucede que se abusa de esa tarea y el microempresario no tiene el asesoramiento adecuado y cuando va a las instancias judiciales no tiene la espalda para soportar esos reclamos, ¿no? Porque quizás todo termina siendo por una falta de prueba, porque la carga de la prueba es por el patrono, etcétera, etcétera, y termina fundiéndose allí en la esquina. ¿Por qué? Porque le hacen un reclamo laboral, pasa 2 años, 3 años,
y el pagar un despido hace que su flujo de fondos, sus ahorros queden liquidados. Estamos hablando de muchos trabajadores que se transforman en pequeños empresarios y de un día para el otro tienen que tener todas las obligaciones de BPS, y si se atrasa, ¿no? Te mandan con la multa, Ministerio de Trabajo, y falta de asesoramiento laboral. Entonces hay una inequidad, me parece a mí, en esa cuestión que ahoga al pequeño empresario, ¿no? Tenés que honrar tus obligaciones de BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, en materia de seguridad laboral. Son un conjunto de obligaciones que tenés que cumplir, que lo único que lleva es a que no las puedas cumplir. Entonces ahí me parece a mí que faltaría, ¿no? Una acción más tangible, fondos para poder a esos, ¿no? Pequeños microempresarios que arrancan puedan ayudar de alguna manera en aquellas situaciones que caen en esa dinámica, ¿no? Yo creo dos cosas acá, separadas. Una va a traer mucho lío. La primera es que a la gente le falta asesoramiento y ven eso como una carga, como un gasto, no lo ven como una inversión, y eso lo hace tomar a los pequeños empresarios, los que están poniendo un emprendimiento por primera vez sin conocimiento, hacen un montón de gastos innecesarios por no tener un único gasto de asesoramiento. De asesoramiento de abogado, de asesoramiento de contador, de asesoramiento a veces a alguien entendido en empresas. Yo noto que la gente sin esos asesoramientos hace contratos que no debe, pone a los trabajadores en grupo que no debe, y hace un montón de gastos que no debe. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál creo que está mal en este país y que en otros países es completamente diferente? Es que hay una exageración de normas que se construyeron en el pasado en los llamados gobiernos más populistas, que dieron un sinfín de beneficios demasiado exagerados que hoy son difíciles de sostener, pero no hay marcha atrás. Hay en países, por ejemplo, donde las licencias, y es Estados Unidos, por ejemplo, que es el país donde supuestamente la gente trabajando obtiene más cosas, las empresas desarrollándose obtienen más cosas, es el país del sueño americano. Ya no es tan sueño americano, pero es un país próspero donde todavía se pueden franquear las barreras. En ese país no hay pago de licencia ni de salario vacacional. En ese país, si vos estás enfermo y faltás, no cobrás. No tenés el pago de un seguro como es acá, que la persona se certifica y puede quedarse lo que quiera casi. Ahora están ajustando un poquito, pero es un poquito. Yo todos los días, como abogada, todos los días estoy lidiando con la situación de empresarios que tienen gente certificada que no termina más. Que no termina más. Y hoy decís que tenés angustia, que tenés cualquier cosa no visible, no es como antes que te tenías que certificar porque tenías algo físico. Ahora te certificás por cualquier cosa y te pasan los años igual certificados. Y mientras tanto paga el Estado y mientras tanto te complican un montón de cosas. Entonces yo creo que esta es una discusión que hay que darla, que no hay que tener miedo a darla. Porque si vos es preferible trabajar bien y ganar bien a ganar más justo y que te tengan que pagar un montón de compensaciones que desequilibra a la empresa y que vos crees que te da seguridad, pero que en realidad te hacen ganar menos. Porque esos beneficios son esporádicos, la licencia no es todos los meses, y el despido no es todos los meses, es cuando te despiden, y sin embargo te hacen una reducción del sueldo, porque vos cuando contemplás tus gastos, cuando contemplás como empresario lo que tenés que gastar, incluís la licencia, incluís el aguinaldo, incluís el salario vacacional, incluís el supuesto despido. Entonces el trabajador no está teniendo un beneficio, le están restando. Le están restando y le están administrando la plata por él, porque si esa plata te la dieran todos los meses, vos verías lo que harías con eso.
Entonces es una discusión que hay que parar con eso de decir es lo políticamente correcto y no se toca. ¿Cómo una persona si tiene licencia no va a cobrar el salario vacacional o la licencia? ¿Y por qué? Si un monotributista o en otros países se llama de otra manera, el empresario chiquito que tiene un kiosquito, se toma licencia, tiene que cerrar el kiosco y no cobra. Entonces, ¿hasta dónde hay que darle esa discusión? Si el trabajador es realmente el débil. ¿Es hoy el débil? A eso iba, en esa línea de que hay una franja, y lo veo mucho, en el cual el pequeño empresario, ¿no? Estoy hablando del electricista, el sanitario, el que tiene una empresa de mantenimiento, autónomo se llama en otros países, que sea, ¿no? Un autónomo, un independiente. Tengo casos ¿no? Que se quedan sin licencia, sin vacaciones, porque tienen que pagar aguinaldo, licencia, cumplir con toda la normativa, si no viene el masazo. Entonces, está bien, pero entiendo que es una situación de inequidad que se da entre ese trabajador que pasa a ser de un día para el otro microempresario y se lo toma como empresario. Entonces ahí hay como una falta de contención del sistema, habría que discutir quién contiene, y en esa relación de dependencia el trabajador dependiente tiene los mismos derechos y obligaciones que si estuviese tratando con una multinacional, ¿no? Que tienen tremenda espalda, etc. Entonces creo que es un tema que se escucha de los diferentes actores, pero pasan los procesos de los gobiernos, etc., y se sigue sin hincarle el diente, ¿no? Bueno, entonces sobrevive aquel que, bueno, tiene algunas herramientas, tiene alguna otra espalda y se transforma en una. Es que no lo van a hincar nunca el diente. No lo van a ¿no? hincar nunca, porque están los sindicatos atrás. Y esa es una realidad que es uno de los temas que está planteado ahora, también creo que para esta jornada de podcast. Si los sindicatos defienden o no a los trabajadores. Si son necesarios, si realmente operan de esa manera. No se me adelanta el tema. No me adelanto al tema, pero Pero creo que la pregunta venía de si debe haber o no flexibilización para el pequeño empresario. Hay que ver desde dónde estamos mirando, si estamos mirando desde el trabajador para el pequeño empresario o del empresario en su emprendimiento en sí. Yo creo que el empresario pequeño, desatento, poco planificador, va a ir al fracaso, obviamente, porque si desconoce las leyes o las normas para poder ejecutar su emprendimiento, va al fracaso. Si debería de tener o no tener una flexibilización, el tema del recurso humano para esa cuestión es algo para debatir, ¿no? Porque es como decías vos, no es lo mismo el trabajador de una multinacional, de un lugar no una pequeña empresa, sino una gran empresa. Creo que había que categorizar y de esa manera, una vez que vos categorizás qué tipo de función haces y en dónde la realizás, que el Estado se adecue a vos dónde vas a trabajar, en una pequeña empresa, con él, dos más, y qué función vas a hacer. Bueno, entonces estos son tus beneficios, porque no le pueden exigir al pequeño emprendedor los mismos beneficios que da una empresa grande. Entonces, me parece que por ahí es la flexibilización que yo desconozco si existe o no, que creo que no, porque como vos decías, se tiene que hacer cargo, a veces se desayuna, te va mal un tiempo con tu emprendimiento y tenés que encarar las responsabilidades como si fuera una gran empresa, y bueno, ahí sí se puede complicar. Creo que por ahí es la única ayuda, porque el empresario que si quiere pasar de trabajador a empresario se tiene que también formar para eso, planificarse y bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? Y estar preparado para eso, para que no ocurra. Pero si me preguntás si es los mismos beneficios tendría que tener el trabajador de esa pequeña empresa con una institución, por ejemplo, me parece que no. Y otra pregunta que yo les hago a raíz de todo esto. Hoy sigue existiendo el contrato a prueba por 3 meses y hasta, si tenés contrato a prueba, hasta los 3 meses no tenés por qué pagar despido. 3 meses. Si te pasás de los 3 meses, el despido es como si hubiera trabajado 1 año. ¿No es una exageración hoy por hoy? Que la gente cambia de trabajo, que hay otros valores, que es otra cosa.
3 meses de contrato a prueba y no podés poner más. ¿A vos te parece que en 3 meses conocés a la persona? Pasan los 3 meses y al otro día se empieza a certificar. Y lo tenés certificado todo el tiempo. Y no lo podés despedir porque si no, por 4 meses le tenés que pagar como si tuviera trabajado 1 año. O sea, me parece que esas leyes están caducas y que habría que reformularlas. Hay un tema también con el tema de barreras, ¿no?, a la entrada. Es decir, depende del emprendimiento, ¿no?, del giro, pero el Estado, entiendo, los gobiernos, las organizaciones deberían tener unidades de apoyo, ¿no? ¿Por qué va todo esto? No por un tema de una discusión quiénes pueden ser empresarios o no, sino por un tema de que al sistema le sirve, a la economía le sirve que existan más emprendedores, más aportan, más empleos generan, es toda una cadena. Porque sea acorde, digamos. El tema es claro, porque si no siempre el que va a ser empresario termina siendo el que tiene un poder adquisitivo, porque viene de una familia de cierto poder adquisitivo, tiene la suerte de que, ¿no?, llegaste joven, estudiaste un oficio, aprendiste, conseguiste financiamiento quizás de tu familia, tenés un colchón como para que hacer ese proceso de capacitación, formación, buscar asesoramiento, que no siempre es lo más caro. A lo que voy es que el Estado, en sentido amplio, te exige y te trata como un empresario. Y quizás vos el día de ayer eras un empleado, dominás el oficio, que es lo más importante, el saber hacer las cosas. Lo demás es todo, son todos complementos, pero la clave es saber hacer las cosas. Entonces creo que el sistema se pierde, ¿no? Es decir, no sé, trámites ante la Intendencia, bromatología, etcétera, Ministerio de Trabajo, ¿no?, tareas, ¿no?, la ley de responsabilidad penal empresarial que ya te sanciona con el riesgo. Es mucha estructura burocrática de requisitos que es una barrera a la entrada. Mucha carga de punta al empresario, al microempresario. En realidad hay ciertos beneficios porque un monotributista no tiene que pagar lo mismo que paga una empresa, una sociedad anónima. No, pesó al Estado. Pero respecto a los empleados, ¿no? No, respecto a los empleados, no. Incluso uno, si es empleado y pasa a ser monotributista, pierde todos los beneficios que tenía anteriormente. O sea, ya las cargas tributarias y todo van cambiando. Pero respecto a las barreras de entrada que decías tú, hay muchas veces que hay ciertas capacitaciones e incluso subvenciones que se dan para que las capacitaciones sean gratuitas para muchas empresas o para nuevos emprendimientos, principalmente para PYME. Todo lo que sea considerado PYME tiene una cantidad de subvenciones en los apoyos, más que nada para capacitarse y para entender cómo se hace esos registros, cómo se prepara toda la información o cómo hay que prepararse para lograr crecer y salir adelante. Y muchas veces ni siquiera nos enteramos. O sea, falta difusión de los programas existentes. O sea, no todo es a través del Estado. Hay la Cámara de Industrias proporciona una cantidad de programas para el apoyo a ciertas industrias pequeñas, incluso con fondos de la Unión Europea para que eso salga totalmente gratuito para la pequeña y mediana empresa. Es decir, no tienen que pagar nada, subvenciones del 100%. Y a veces son, dependiendo del tamaño de la empresa, es 100%, 50 o 80, dependiendo del tamaño de si es pequeña, monotributo, pequeña, mediana o lo que sea. Y falta mucha difusión de eso. Entonces, a veces uno se entera después de que ya cometió 500 errores. Y realmente las empresas son las generadoras de la fuente de trabajo. Por lo tanto, tendría que haber una preocupación del Estado justamente de lograr que las empresas que van naciendo no mueran en el camino. A ver, ¿qué es lo que se necesita para bajar la burocracia? Y hoy en día que hay tanto acceso a tecnologías que permitirían reducir la burocracia de forma fundamental. O sea, habría que hacerlo, o sea, habría que bajar la burocracia de muchísimos trámites que realmente uno no puede, después de que, como decía, que lo importante es el oficio, y uno, si conoce muy bien el oficio, no tiene por qué conocer cómo son todos. Tengo que registrarme acá, allá, el otro, viene una inspección y, no, pero le falta esto, aquello y lo otro. O sea, no sabía la persona todo ese tipo de cosas. Entonces, se necesita algún lugar donde uno pueda decir, bueno, me voy a registrar como monotributista. Bueno, mire que usted tiene que esto, vaya acá y haga cursos de esto. Mire que tiene estos apoyos, tiene estos beneficios.
falta mucho decir por dónde o qué es lo que tendría que hacer para solucionar eso, porque realmente a los estados les sirven que las empresas sean fructíferas y que generen puestos de trabajo, no que queden como monotributistas, sino que contraten empleados que crezcan para poder generar fuentes de trabajo en el país. Claro, hace todo eso, hace el curso, abre, está contento, hace firmar los contratos a prueba a los empleados y al cuarto mes un juicio, como dice Gabino, lo da vuelta y lo hace cerrar al año. Esa es la cuestión. Sin duda. Otro de los temas sugeridos para hablar hoy es que todos, para acá o para allá, a lo largo de la vida hemos tenido alguna persona tóxica a nuestro alrededor. A mí me pasó con él, ¿no? Todos conocemos la historia. Todos conocen, es pública. Está 6 años de programa acá en YouTube. Pueden mirar. Todo por un asado. Todo por un asado. Yo no puedo creer. ¿Nunca pagaste el asado? Nunca pagó. Bien, muy bien, Andrés. No, ya pregunté, disculpe. Ya llegó a ser más que tóxico, estamos hablando de un acoso, realmente. Y ahora sumamos un testigo más acá, nuestro operador, que está fuera de cámara. Bueno, ¿han tenido esas experiencias? Personas tóxicas ahí calzando y preguntando y respondeme. Hay gente que saca el visto. Qué buena pregunta, porque a veces uno pensás, yo creo que durante muchos años estuvimos en contacto con este tipo de personas, que yo, la verdad, técnica o profesionalmente no estoy capacitado para definir exactamente, pero sí todos nosotros y la gente que nos escucha sabe identificar, porque surgió tal vez hace no mucho tiempo la palabra tóxica. Hasta mis hijos usan la palabra, no seas tóxico, papá. No. Bueno, escúchame, yo creo que de alguna manera, creo que muchas veces nos hemos sentido incómodos con algunas personas, pero no estamos hablando de un contacto poco frecuente, o sea, un cliente, alguien que sea aleatorio, sino que generalmente el problema es cuando vos tenés a esa persona en tu cercanía, en tu entorno más íntimo. Creo que es cuando vos te sentís un poquito incómodo por algunas razones y a veces no sabías por qué era. Y no podés zafar, de esas que no podés zafar. Que vos decís, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué esta persona dice las cosas que dice? ¿O por qué hace lo que hace? ¿No? A veces esas preguntas que uno se hace y decís, ¿por qué? Y no encontrábamos esa respuesta hasta que apareció la palabra famosa esta tóxica. Y creo que es verdad, ¿no? Que determinadas personas generan ciertas incomodidades en situaciones o en comentarios que te hacen sentir incómodo, vamos a decirlo de una manera, hasta triste muchas veces, enojado, y cómo esas personas son hábiles en ese sentido de buscar la reacción en el otro, porque creo que también uno como persona, como ser humano, tiene sus debilidades y tiene la posibilidad también de, en muchos casos, reaccionar frente a una persona tóxica. Una vez me dijeron a mí que lo mejor cuando estás en contacto con una persona tóxica era alejarse. Y la verdad que funciona. Funciona porque cuando esa persona no la podés eliminar de tu entorno íntimo por alguna razón, lo mejor es alejarse, tomar distancia, y eso te prepara de mejor manera para afrontar un nuevo encuentro con esa persona y bueno, y estar más descansado o más preparado. Qué temón, porque hay veces en que no somos conscientes de que hay una persona tóxica y que la vida se nos está poniendo muchas veces que nos complica, ¿no? Porque hay gente tóxica que la ves en las reuniones familiares cada tanto, pero hay otra que la tenés que convivir en el trabajo, ¿no? Sobre todo la gente que es empleada y no puede decidir qué compañero de trabajo tiene, se lo decide la empresa, se lo decide el jefe. Y hay veces que tenés personas tóxicas serruchándote directamente tu fuente laboral. Y lo más interesante es que esas personas no se autodefinen como tóxicas, todo lo contrario, no se dan cuenta ni siquiera que son tóxicas, creen tener la razón en todo momento y que los que están mal son todos los demás. Entonces, Andrés dio una solución que es alejarse lo más posible. Ahora, yo me pregunto, ¿se puede razonar con una persona tóxica? ¿Se puede hacerle ver, hacerle entender que está mal en su planteo, que si todos los demás tienen la misma sensación de la persona, que tendría que rever su situación y tratar de encontrar una forma de cambiar su actitud? ¿O una persona tóxica es tóxica y ya no se puede? Yo creo que no tienen solución esas personas. No, se retroalimentan de esa toxicidad. Ese es
combustible, eso comen, eso disfrutan, de eso viven. Tengo esa sensación en lo personal. Sí, yo creo que habría que quizás definir un poco más el alcance de qué se entiende por una persona tóxica, ¿no? Porque creo que está aquella persona que tiene un rol, ¿no? Como tú decís. Como el asado. Exactamente. Y se dan estas cuestiones. Pero no, creo que hay situaciones que se dan que, como plantea Rafael, que el problema lo tiene el otro, siempre lo tiene el otro, y ves que es un comportamiento, porque pasó contigo, pasó con ella, con él, su vida pasa, y todo el mundo está en contra de esa persona, tienen esa actitud, y después ves también otro tipo de relaciones tóxicas o vínculos, uno a veces está medio alerta con sus hijos, conductas que tienen, amistades, conductas tóxicas, ¿no? De consumo, etcétera, y cierto tipo de formas de ser de chiquilines, uno los ve, ¿no? Que manipulan, y otros que se victimizan también, logrando esa cuestión ¿no? de jalar al otro, la empatía, y con eso van logrando sus objetivos. Yo estoy muy alerta a veces con mis hijos, porque a veces uno detecta ciertos comportamientos o ciertas personas que, en primer lugar, tu intuición, y después empezás a acercarte, y qué dijo, y con quién fue, a dónde fue, qué te comentó sobre el otro, ¿no? Esa cuestión de manipular para generar enemistad. Es tan diversa esa cuestión de actuación que no tengo claro un poco la definición en sí de a dónde pones el perímetro. A partir de acá uno entiende. Bueno, yo ¿no? creo que el perímetro lo pone cada uno. Puede ser que algo a mí me resulte tóxico, insoportable, y a vos no. Claro. Entonces, ahí en esa relación, que siempre tiene que ser una relación, porque para que haya un tóxico hay alguien que lo recibe, Sí. entonces mínimamente dos tienen Sí. que bailar ese baile, está el grado de toxicidad que estás dispuesto a aguantar, que haya alguien que le fomente eso, porque ojo que atrás del tóxico a veces hay alguien dando manija que no aparenta ser el tóxico, manda al frente a otro, pero hay veces que hay alguien atrás, el chamullo, el chaca. Y bueno, y ni que hablar quien soporta esa situación, que también puede decir, che, pará, hasta acá llegó. Sí. No me hables más de eso, porque está el tóxico que viene y te llena la cabeza. A mí hay una cosa que yo siempre, en lo personal, y si a alguien le sirve o no, lo toma o lo deja, como siempre decimos en el programa, es una opinión nada más. A mí me molesta que me hablen de las demás personas. Esa, lo que se llama la llenadera de cabeza. Porque a veces te hace perderte de una relación que por ahí te la perdés de gusto porque alguien te llenó la cabeza y en realidad eso no pasaba, pero te llenan tanto la cabeza que te hacen ver que eso pasaba. O capaz que no te ganás esa relación. Capaz que no te acercás a la persona porque antes te llenaron la cabeza de que esa persona era así. ¿Cuántas veces nos pasó en la vida que creíamos que una persona era de una manera y cuando nos terminamos acercando era de otra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces capaz que no le dábamos esa oportunidad y nos sorprendimos cuando le dimos esa oportunidad a la persona? Entonces lo peor que hay es que el de atrás que te llena. Fuiste influenciado, ¿no? Yo creo que a veces la persona tóxica, esto, como decimos, es una opinión, ¿no? Estamos para charlar y para quien nos quiera escuchar. Realmente yo creo que la persona tóxica, en ese análisis que hago a veces, busca tocar la fibra. Tiene habilidades, la persona tóxica, para identificar cuál es la fibra de él, la fibra tuya y la fibra de él. Llegar cuando detecte cuál es tu punto, ahí es donde va a pegar. O de alguna manera va a pegar. Ya sea de lo que él busca... Vos empezás a charlar, tenemos una charla y yo empiezo a identificar que a vos de determinado tema en particular te pone de una manera en una debilidad. Yo identifico eso y eso lo puedo utilizar después en algunas circunstancias para obtener un rédito. Y generalmente las personas tóxicas, no sé si están de acuerdo, buscan la solución de sus problemas en los otros. Los otros son los que tienen que, como las otras personas no solucionan sus problemas, ellos no son capaces de identificar cuál es su problema y cómo poder solucionarlo. Me parece que ahí está el problema. Ellos buscan que la otra persona dé una solución a través de ciertas manipulaciones o de manejos
que también, como decías, también está en nosotros, ¿no? Porque también que vos te dejes manipular o toxiquear, como quieras decir, también está en uno que sea predispuesto a eso. No cortar el botón a tiempo. Agarrás y apagás la luz, esto ya Es está. un poco lo que creo que estoy de acuerdo, Sandra, que estaríamos hablando de relaciones, en su mayoría. Siempre. Relaciones tóxicas. Pero de todo tipo, no solo relaciones ni de pareja, ni de amistad, ni laboral. El tóxico Sí. está en cualquier lado. Pero a veces una persona no tóxica, en esa relación se puede convertir en tóxica. Sí. Por lo que una persona desata, por lo que lo representa. Hay veces que hay cuestiones que tienen que ver con tu vida, que otro te desencadena ciertos recuerdos y cosas, y ahí se vuelve algo tóxico. Sí. Pero solo se da con esas personas. Sí. Fuera de esa realidad, la persona no es tóxica. Pero en esa relación lo es. ¿Cuántas parejas Sí. que en una relación de pareja fueron tóxicas y en otras no lo son? Sí, germina. Qué feo Ahí. cuando no te das cuenta, ¿no? Que es tóxica esa persona o no. Cuando a veces tenemos esa incomodidad que nos genera alguien y no nos damos cuenta qué es lo que sucede. Pero es parte de lo que tú decías recién. La persona sabe tocar las fibras, sabe qué fibra tocar para que vos te sientas responsable. Porque justamente una de las cosas que tiene el tóxico es que no se hace responsable de sus cosas, sino que te hace responsable a vos. Y a veces uno con la responsabilidad que tiene va asumiendo esa responsabilidad y trata de resolver y queda enganchado y no se va dando cuenta. Por eso es mucho más fácil, como decía él, cuando va viendo los vínculos de los hijos y va viendo cómo se comporta un tercero, estar dentro de la relación tóxica hace que sea mucho más difícil ver que en realidad hay una toxicidad. Cuando te das cuenta, ya estás totalmente, es cuando ya te derrumba, cuando ya estás que no soportás más la situación, y ahí es cuando le decís, esto es tóxico. Pero ya te derrumbó, ya no lograste soportar más esa situación. Y ahí es cuando tenés que de alguna forma decir, bueno, espera, ¿qué de esto es mi mochila y qué es tu mochila? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer responsable y de qué te tenés que hacer responsable tú para poder lograr salir a tiempo y lograr decir, bueno, ya no soy más tu víctima, ya no soy más tu bolsa de boxeo, ya no soy más donde tú puedas descargar toda tu ira y que yo esté ahí siempre para contener o ayudar o estar o lo que sea. Entonces ahí es cuando empieza uno a tener que decir, bueno, hasta acá llegó. Y ahí nuevamente coincido con Sandra en que uno puede dar 1000 oportunidades para tratar de que la persona cambie, pero después es muy difícil realmente. Cuando el vínculo es parenteral o de un hermano o de alguien demasiado cercano, ¿no? Porque a veces esa situación es complicada. La persona que está en un vínculo con una persona tóxica también sufre, por supuesto que uno sufre, que a cualquiera de nosotros es triste cuando apagas el botón también, porque también decís, bueno, tengo que cortar esto con esta persona que tal vez es un vínculo muy, muy, muy cercano. Pero a veces creo que el fenómeno de autoconservación, cuando vos llegás a un fenómeno de autoconservación, no es que tipo tenés pocas pulgas, entonces ya te das cuenta y bueno, eso sería más sano, pero a veces llegamos hasta límites de soportar cosas que en otro momento, si lo ves en perspectiva, yo no sé cómo soporté determinadas cosas de estas personas. Yo creo que... Uno se hace esa pregunta, ¿no? Y decís, ¿cómo no lo suspendí antes o cómo no...? Porque ahí te das cuenta que vos fuiste parte de esa relación tóxica, ¿no? Te dejaste... Sí, creo que lo que planteás, creo que diste en un área que creo que es la que más cuesta, que es cuando tenés vínculos familiares, ¿no? Una madre, un padre. Y creo que todos, más allá o más acá, tenés experiencias que las viviste o que las viste de cerca, es que es lo que más cuesta. Cuando tú tenés un vínculo, porque esto viene muy atado con las raíces, ¿no? De cómo te educan, esa cuestión, ¿no? de familia, en muchos casos, esa cuestión de clan, de que acepto cualquier cosa, como somos familia, como son mi hermano. Entonces, como que al ser humano lo nubla de estar en esa permisión de que, más allá de que es un vínculo cercano, de sangre, familiar, tiene cosas buenas y malas. Y a veces la persona quizás no cumple con tu estructura de valores que tenés hoy. No es compatible. Te querés alejar.
Y cuesta, esos son los vínculos que más cuesta, entonces ahí se dan esos vínculos de sometimiento por un simple hecho de parentesco, ¿no? Yo una vez me acuerdo, iba conduciendo y miro así, porque se detuvo el semáforo, iba una hija que tendría más o menos 55 y su mamá, con muchos años más atrás, van abriendo la puerta de un edificio y la madre le tira el pelo y la zamarrea, y una cosa que vos decís... Increíble. Entonces decís, esa persona, ¿qué nivel de sometimiento está en un vínculo, ¿no? Hipertóxico? Pero cómo cuestan esas cuestiones de que porque sos mi madre, me tenés que hablar mal siempre de una manera, o sos mi padre, o sos un hermano, o un vínculo determinado, cómo cuesta separarte y tomar esa medida que es lo que te da la salud, ¿no? Bueno, por cuidado que en lo que acabas de mencionar hay un tema de violencia en el medio, ¿no? Ya tirar de los pelos y pasar al ambiente físico. Ya hay un tema de violencia que también hay toxicidad. Está estudiado en todo el tema de violencia doméstica previamente. Hay toda una relación, hay una toxicidad en la relación que muchas veces termina derivando en violencia, ¿no? Pero ustedes decían, es más difícil en el ambiente de familia y todo lo demás. Yo me pregunto en el ambiente laboral. Vos tenés un compañero tóxico que va y le dice al jefe todas cosas que vos no hiciste para que a vos no te asciendan y a él sí. Yo creo que acá hay un componente casi siempre en la toxicidad, que puede ser que me equivoque, de vuelta es una opinión, pero para mí siempre hay un componente que es la envidia. Yo creo que la envidia ronda... Envidia, celos. Bueno, creo que es, de la familia. Sí. De la familia. Envidia y celo. Envidia y celo van emparentados a veces. Sí. Son cónyuges, ¿viste? Sí. Yo creo también que pensar en desasnar esta situación es muy difícil. Creo que al principio de esta charla decíamos, bueno, tiene cura una persona que es tóxica, pero yo no me imagino, he conocido a algunas personas tóxicas, realmente no veo que se puedan percibir como una persona que, bueno, plantearse, estoy haciendo, ¿qué está pasando conmigo? Y mis vínculos. Porque a veces esa persona no se da cuenta de que los vínculos con todas las personas es conflictivo. O ponele, tenga lo que tenga que tener para definir esto, pero realmente esas personas... Yo me acuerdo hace tiempo, un programa de una rubia, una vedette grandota, voluptuosa, creo que ya murió, no lo tengo, Argentina, y estaba en un programa de televisión, y este muchacho digo yo, un periodista veterano, decía, pero escúcheme, usted ha tenido 5 maridos, se peleó con su madre, se peleó con sus 2 hermanos, no tiene relación con sus hijos, no pensará, lo dijo en vivo, ¿no tendrá usted el problema? Le dice, y la mujer dice, no. Y ahí te das cuenta, ese es el perfil. Dice, ¿por qué yo? O sea, no asume, no sé la psicología o la psiquiatría cómo trataría esto, si es que es tratable, porque a veces si vos detectás que esa persona te genera, vos detectás a esa persona tóxica, ¿vos podés hacer algo? Porque capaz que esa persona no puede y la tenemos que ayudar. Ahora, nosotros estamos capacitados para ayudar a esas personas. Y la verdad que no sabría cómo empezar o cómo podrías cambiar la situación o la perspectiva de esa persona. Pero en este mundo de lo políticamente correcto, ¿vos decís que andamos por la vida diciéndole eso a la gente? ¿O más bien decimos, sí, tenés razón? No, es que lo que dijo Andrés es lo más normal es que nos alejemos. Ahora, realmente yo creo que se puede una persona tóxica recuperar si logra identificar o su psicólogo logra identificar cuáles son los factores que lo están llevando. A veces puede ser los celos, la envidia, puede ser la baja autoestima, puede ser una cantidad de factores. Entonces, tratando esos factores, se puede llegar a dejar de ser una persona tóxica. Lo que pasa no es algo que vaya a suceder de hoy para mañana. Y a veces la solución que nosotros necesitamos cuando identificamos a la persona tóxica es ya. O sea, no podemos permitir que nos destruya en el proceso de tratar de ayudar y hacerla salir de... Porque, a ver, un problema de baja autoestima no es algo que se vaya a resolver en 10 sesiones. No contigo, que lo puedas resolver vos, o sea...
o sea, requiere de mucho tiempo de trabajo. Lo mismo con los celos, la envidia, o sea, son cosas que hay que ir trabajando con el tiempo, lleva años. O sea, No, salir de esa exactamente, lo mismo cuando la gente no quiere pagar los asados, lleva años. Sí. Y un día Años. ocurre. Sí. situación. Seguramente va a suceder. Bueno, nos quedamos con esa, que seguramente va a suceder. Distancia. Ahora me gustaría tratar un tema relacionado con la inteligencia artificial. Ya sabemos que la inteligencia artificial vino para quedarse y que está ayudando a muchísima gente a lograr una cantidad de resultados, trabajar mucho más rápido, lograr mucho más eficiencia. Ahora, una vez que la inteligencia artificial se empieza a instaurar en el trabajo diario, ¿va a comenzar a reducir los puestos de trabajo? Es decir, sabemos que con inteligencia artificial podemos lograr hacer el trabajo de 3, 4, 5 personas. Por ejemplo, en el caso de los programadores, antes se necesitaban 20 programadores en una sala para poder desarrollar ciertos módulos. Ahora una sola persona hace el trabajo de los 20 diciéndole a la IA lo que tiene que hacer y después, porque la propia IA es justamente ir haciendo lo que tiene haciendo, va reduciendo una cantidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo y la IA va tomando más preponderancia en nuestras vidas, en la solución, porque recién está empezando y recién estamos aprendiendo a usarla para que nos reduzca los tiempos y a veces nosotros no nos damos cuenta lo que realmente está reduciendo de tiempo. A veces nos ahorra 1 hora de trabajo, 2 horas de trabajo, pero cuando empieza a ser realmente útil y empezamos a sacarle el jugo, ¿van a mermar los puestos de trabajo o de alguna forma va a haber una reconversión? Yo ya sé lo que piensa usted. Usted piensa que hasta los abogados van a desaparecer, así que... Los contadores ni que hablar. No, ni que hablar. Él pone la cuenta de ChatGPT. Sí. Dígame, el otro día un cliente, digo porque la IA nos ha facilitado cosas y nos mejora cosas, pero tampoco es lo que creen. Tampoco hace todo bien y tampoco sirve para todo. Esa es la realidad. Se sigue Hoy en necesitando pensamiento y yo creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, el médico, la palpar, mirar, eso no lo puede, no va a tener que seguir haciendo. Entonces, lo estamos extrapolando tan a un futuro tan exagerado que me parece que no es No estamos hablando realidad. de que destruya todos los puestos de trabajo. Lo que estamos hablando es que el trabajo que hacían 5, ahora lo puede hacer. Sí, bueno, pero Uno. alguien va a tener que hacer otras cosas, siempre se reconvierte. Le estaba haciendo el cuento que el otro día hubo una sentencia de un colega en el estudio, una sentencia que el Tribunal de Apelaciones admite una nulidad de una notificación. Y estábamos analizando lo que se llama la tercera instancia, que es llegar a la Suprema Corte, ¿no? La sentencia tienen primera instancia, que es el primer desarrollo del juicio, toda la primera etapa. La segunda instancia se denomina cuando hay una sentencia y la apelamos, y va a un tribunal de apelaciones y resuelve si confirma o cambia esa sentencia. Y la tercera instancia es lo que se llama casación, que es llegar a la Suprema Corte de Justicia y que resuelva si está bien la primera sentencia, la segunda sentencia o ninguna de las dos. Hace otra cosa, ¿no? Esa es la tercera instancia. Y estábamos analizando esa tercera instancia porque hay requisitos, no es siempre que se pueda acceder. Tiene que cumplirse ciertos requisitos que están en el Código de Procesos. Entonces, le manda la sentencia al cliente. Hay clientes que se le puede mandar la sentencia y no, para mí cometió un error de mandarle la sentencia. Hay clientes donde hay que decirle lo que dijo la sentencia. Le manda la sentencia al cliente y le dice que estamos analizando la casación. ¿Qué hace el cliente? La mete en ChatGPT y le contesta los argumentos de la casación y no tenía nada que ver con nada. Era como que apeláramos de esa planta si es verde o naranja y nosotros estábamos hablando de una nulidad por indefensión. Indefensión es cuando no te Pero pudiste ¿cuál es el defender. problema? ¿Cuál es el problema? La inteligencia artificial no es el problema, es quien usa la inteligencia Claro. artificial. Y yo creo que el valor y la evolución de la inteligencia artificial va a depender de cómo nosotros aprendamos a utilizarla. Y yo creo firmemente que a medida que aprendamos a utilizarla de buenas maneras, vamos a decirlo, indefectiblemente va a reducir puestos de trabajo. Indefectiblemente. Sí. No hay forma. Pero creo que la inteligencia artificial ya está desarrollada. Los que no estamos desarrollados somos nosotros. Todavía. Ese es el tema. Exactamente. El Sí. cómo preguntar. No, yo creo que hay
áreas, por llamarlo de alguna manera, que sí se nota y que cuando arrancó todo este tema de la inteligencia artificial era más evidente, ¿no? Me refiero a áreas de producción, ¿no? Desde un peaje, que ya hoy no necesita puesto de trabajo, una cadena de producción en la industria textil, que antiguamente tenías, ¿no? Tenías una prenda, alguien hacía el cuello, otro hacía la manga, después otro la ensamblaba, tenías gente trabajando y hoy en día tenés una máquina que te procesa todo con un nivel de perfección tremenda, y ahí no es que algunos puestos perdiste, sino que sustituyó a rajatabla. Los robots que hacen autos. La revolución tecnológica. Sin duda que en la parte de producción es más fácil verla, pero ahora creo que está llegando a nuestras áreas de trabajo más intelectual incluso, que claramente hoy planteaban el tema de la medicina. Mi hija estudia medicina, tertuliamos sobre lo que escucha de los docentes, que quizás también los médicos van a estar más focalizados a la atención emocional de la persona y cómo tratar los síntomas, etcétera, que en el diagnóstico. El diagnóstico creo que van en esa línea que ustedes planteaban hoy. Pero creo que sí, que no hay forma de que la evolución del ser humano, ¿no?, acompañe la velocidad de crecimiento de la inteligencia artificial, que sistematiza procesos, ahorro tiempo. No hay forma de acompañar la sustitución, ¿no?, la reconversión. Creo que es tremendo, ¿no? Y más en otros países que el nivel de educación y formación, no hay brechas, hay abismo. Yo creo que hay cosas que sí y hay otras cosas donde se sigue necesitando cierto pensamiento crítico y cierto Sin duda, sí. análisis que el ser humano lo puede hacer. Digo, en el tema legal no es como la gente cree. Sí. Incluso me río cuando hay una empresa que está ofreciendo cursos de IA para abogados. Digo, eso literalmente es hoy imposible. No es posible. Yo decía, ¿hasta dónde puede llegar, no? Estamos en casa y decíamos con Lorena, che, ya que nos vamos a quedar un tiempo más en la casa por ahora, podríamos renovar un poquito acá el living, hacer alguna cuestión. Vamos a llamar a fulanita y a menganita y a sultanita, que son y decorará de interior, no sé qué, que no, un refresh a la casa ahí, poco recurso con esto. Digo, para conseguir que vinieran, gente, o están llenas de trabajo, también el ser humano colabora, ¿no? ¿Cómo colabora? ¿Cómo colaboramos para que nos quedemos sin trabajo? Es increíble. ¿Le llamamos? No. Sí, lo pones ahí no y te decora. Quiero mañana ya que me digas algo. ¿Sabes lo que hicimos? Aurora sacó una foto de mi living, hizo un video de mi living, se lo subió a ChatGPT, nos dio la decoración. Che, queremos esto y esto. Más simplista, menos cosas, ¿no? Y ya tenemos una línea. Haces una lista de las cosas donde querés encarar y fin, te ahorraste no sé qué. No solo el tiempo, no pensemos solo en la plata, sino pensemos en el tiempo, en el vínculo de esa persona, que venga, que tú. Te da, aunque sea, te acerca bastante. Capaz que no a lo que hubiera dado una decoradora de interiores, en este caso, pero te acerca a una posición, te acerca a un lugar donde decís, bueno, pero yo con esta cercanía que me diste ya es suficiente. Y ahí es cuando se empieza a sustituir el trabajo. Son ciertos trabajos. El tuyo tampoco es sustituible, así que poner en un celular y que te cambien, que te arreglen una carie. No es posible. Entonces son ciertos trabajos. Y esos trabajos se van a sustituir por otros, seguramente. Como pasó con la revolución tecnológica que mencionabas recién. Sí. No quedó la gente sin trabajo masivo. Se sustituyeron por otros. Y eso es lo que está estudiado. El otro día escuchaba a Nicolás Jodal, que sabe bastante de tecnologías y de IA y de todo y decía justamente eso, de que se van a sustituir unos por otros. Ya hemos vivido estas cosas, ya hemos vivido grandes mejoras, automatismos, y la gente no murió. Lo que pasa es que lo que se está dando ahora es una velocidad. Claro. Así como la revolución industrial fue un gran cambio, la revolución tecnológica fue mucho más grande, más rápido y más dinámico. Y ahora la IA está generando un cambio que va a ser realmente vertiginosa la Estamos velocidad hablando que de tiene. computadoras cuánticas, ¿no? O sea, cosas que... Pero entras en un ya mundo pasó, usted que se hace el pendejo, usted ya vivió la parte en que, La revolución industrial. se repartía, en que había carros todavía funcionando por las calles, en que la telefonía había que discar con el dedo. No, yo no en viví que las clavijas usted esas, no vivió la que había que girar así, te No, quedabas no. mocho, bueno.
Hemos pasado y pasamos de no tener internet, de esperar a mirar la tele a las 6 de la tarde, a tener 700.000 cosas donde mirar televisión. Pasamos de no tener internet a tener, pasamos a esto, estamos en la IA. Y todo eso pasó, póngale que de los 70 para acá. De los 70 para acá. Pero fíjese que en 1970, o sea que vivieron 2000 años donde no había ese avance a esa velocidad. O sea, ya pasó. Y el ser humano se adaptó. Es que se va a tener que seguir adaptando y lo que va a tener que pasar Siempre. es que va a tener que volver a reformarse, reconvertirse y aprender nuevas cosas, nuevos oficios, nuevas formas de entender. Pues justamente una de las cosas que ya las universidades se están dando cuenta es que no pueden ir en contra de la IA. Entonces, en vez de... muchos están usando detectores de IA para saber si los trabajos están siendo hechos con IA o no. Pero así todo... son inexactos y dan una cierta confiabilidad, pero no total. Ahora, muchos otros están diciendo directamente, les pongo un trabajo para que hagan con la IA. O sea, si no lo haces con IA, no llegás en los tiempos a hacerlo y a producirlo. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es ya formar mentes que puedan trabajar con IA y que puedan hacer las cosas de esa manera. Y entonces... todos los demás también van a tener que ir reconvirtiéndose, van a quedar lugares donde poder trabajar en la medida en que se vayan formando. O sea, cada vez lo que antes era necesario tener una formación básica, ahora ya eso no va a alcanzar. Se necesita una formación cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor para poder completar los puestos de trabajo. Esa es es lo que pasó también en las demás revoluciones. O sea, cuando vino la máquina a sustituir al hombre, el hombre se reconvirtió. ¿Y qué se hizo? Se hizo operario de máquina. Claro, y después exacto. se hizo en otra cosa y tuvo que buscar nuevas ideas y nuevos ingenios para poder crear. Y la IA incluso está creando nuevas ideas. Pero después hay que ejecutarlas. Y ahí se necesita gente. Claro, siempre se va a necesitar gente para algo. Claro. Sí. El Y tema todo es que- avance tecnológico es mejor. El tema Todo es que, lo que te ayude. no tenemos que quedarnos. El No tenemos- desafío Bueno, es pero eso está bueno. acompasar la velocidad del proceso, ¿no? Yo creo que ahí está el mayor desafío. Y aceptarlo, Sí, no, sí, sin duda. luchar contra eso y aceptar y que te ayude, Sí. que sea tu brazo ejecutor, que Sí. en la medida en que se pueda, ¿no? O sea, hay medidas que, vuelvo a decir, a nosotros en el área jurídica no nos aporta, al contrario, nos resta, nos hace un berenjenal sideral, porque todavía no tiene esa capacidad de interpretación de leyes de distintos países y de litigar, el arte no, de y litigar bueno, eso también. ni que hablar, pero digo, la gente cree que pone un contrato, lo pone a redactar con IA y salen contratos con leyes de otros países. Sí, en el área O nuestra, sea, no. del Bueno, área de pero si contador. vos ponés la información del Código Penal Es de un- acá, de Uruguay, por ejemplo, de España, donde sea. ¿Qué te va a hacer eso? ¿Va a ir a juicio por vos? No, pero ahí te va a cambiar tu trabajo. O sea, por lo menos transformarlo Pero seguro. que no es un código, tenés que entender eso, lo mismo que la medicina. Yo digo- Cada año cambia y las leyes, cada año hay una nueva. Entonces, no sabe reformular aún y darte información Bueno, pero precisa. sí Te da va a haber información. personas que vayan a alimentar a la inteligencia artificial en eso. Ahí está el secreto, me parece. Bueno, Eso va a ojalá, suceder. porque en lugar de leernos 200 leyes como tenemos que hacer ahora, lo pondríamos en un solo lugar y lo leeríamos en un sitio solo. Hoy por hoy es inexacta la información. Hasta hoy no está siendo correcta. Bueno, no tengas en miedo, otras parece áreas que sí. vas a seguir con el trabajo. ¿Con qué? No, Estás para jefe, nada. estás- Yo estoy más cerca de jubilarme que otra cosa, así que no. Yo creo que sí, no sé si, creo que en otro podcast podríamos poner un top 10, ¿no? Un top 5 de cosas que sí o sí van a desaparecer por la inteligencia artificial, pero como decía él, capaz Sí. que en la parte de En la nuestra producción... área, por ejemplo, la parte también contable, sin duda que sí. Es un gran avance para el usuario. Bueno, DGI está planteando cambiar, ¿no?, el sistema y arranca con un piloto te arma la declaración en base a tu actividad, porque hoy está todo cruzado y si no estás de acuerdo, ahí tendés que ir y presentarte y argumentar por qué el monto del impuesto que tenés que pagar no es el que te dice DGI. Pero después hay otras áreas que no, que están más vinculadas a la gestión, ¿no?, interpersonal. Sí, el asesoramiento, el Eh, adelantarte a cosas, eso sí o sí. En es- los edificios, los tótem que vimos hoy, ¿no? Una persona en un lugar llega a un montón de edificios. Eliminó en muchos lugares el rol de portero. En otros lugares prefieren porque tiene un rol más interpersonal. Pero viste que también ahí fue un escándalo, no sé si te acordás, que los porteros salieron a hacer como un paro Sí, al BPS o no sí, me acuerdo qué, sí, sí. y sin embargo las mismas empresas nos decían que los tomaban
para la vigilancia, porque eso, si bien tiene una persona que mira varios monitores, tiene otra parte que es física de poner un vigilante cuando se te rompe la cortina de garage, de mandar una persona cuando no podés abrir tal cosa o poner tal otra. Los tomaban las empresas, pero los tipos estaban negados. Claro, la pregunta es si están dispuestos Yo me reí. al cambio. ¿No vieron nunca no sé si en las redes había un tipo que se levantaba y arrancó, ¿no? Alexa, prendeme las luces, fulano, poneme el horno prendido. Todo el tipo iba circulando y iba haciendo cosas, ¿no? Iba diciéndole a su computadora, a la inteligencia artificial, que vaya haciendo determinadas cosas. Entonces le dice, hoy recuerde la cita con el dentista. A las 10 tenés hora con el dentista. Entonces, bueno, y llamame un Uber y hace esto y hace lo otro. Y el loco fue al dentista y viene anestesiado. Entonces, dando cualquier orden. No. Empieza a tronar, empieza a haber una tormenta afuera y el loco quiere entrar a la casa y... Alexa, soy yo, abrime. Perdón, no te reconozco, no sé quién sos. Soy yo, vengo del dentista. Y entonces esas cosas graciosas. La inteligencia artificial. Y la vecina que la mira y entra con su llave analógica, ¿no? Su llave analógica, entra y hace así y mojado afuera. Está buenísimo eso. Sí, yo me olvido a veces, a mí también todavía me cuesta ciertas cosas de usar todo lo que es lo tecnológico y de estos servicios de voz, que creo que estaba por ahí en alguno de los temas también, de sí, cuánto usamos el servicio por voz. Y tenía que llevar el auto al servicio y me olvidaba de agendar, me olvidaba de agendar. Y siempre que me acordaba, estaba en el auto manejando. Entonces digo, pero cada vez que me acuerdo voy manejando. Y de repente pasaron como 2 meses y me acordé que tengo el asistente de voz. Lo miro y digo, pero si yo le puedo decir al auto que me agende el servicio en el auto. Entonces ahí pincho y hago agendar y ahí me acordé. Pero bueno, se te va pasando, es un tema de costumbre. Pero yo soy una persona convencida de que toda tecnología es para mejor. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa.